Vamos a pasar ahora a analizar otra parte también súper importante porque lo hemos mencionado en las últimas semanas así de corridillo, pero es que este fin de semana ha explotado ya de lleno y ojo porque hay más. Estuve investigando antes del directo y hay más, pero esta es la gran noticia, ¿no? Que ha estallado este fin de semana en Grecia, nada más y nada menos. Señores, aquí tenemos el Pentapostagma, que es uno de los diarios más reputados de Grecia. No es Sí, la postura oficial del gobierno, ni mucho menos, pero desde luego tiene mucha seriedad este medio sí, dentro de sí. Grecia. Y Medio muy serio, ¿eh? fijaos lo que pone, ¿eh? Nueva puñalada de los españoles. Compran 20 aviones de combate CAM a Turquía. Grecia debe intervenir en la Unión Europea. Ya para empezar, dan por hecho la compra de 20 aviones, que no sé de dónde se han sacado esto, no sé si Es- tienen es- información inside se lo han sacado de la manga, de porque la no manga. es. Se han confundido la compra de la propia Turquía, que va a Yo comprar creo 20. que sí, yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que va por ahí con la compra de España, pero lo que más llama la atención es lo de nueva puñalada. Se lo han tomado como una especie de tradición. Me imagino que nueva puñalada será por el tema del Urjet, que esa fue la primera puñalada, Ujú. y esta es la segunda. O sea, A ver, aquí tenemos que entrar a valorar primero Grecia y Turquía, las relaciones entre Grecia y Turquía, que son, ya sabéis, muy tensas porque para empezar hay una memoria histórica. Grecia se independiza, nace como país, como nación independiente a raíz del Imperio Otomano, o sea, a raíz de independizarse del Imperio Otomano. Entonces, así es. siempre ha habido esa rencilla de este es el poder que nos tuvo sometidos durante X años, durante X siglos, y está al lado. O sea, está al lado. Imaginaos que México se independiza de España, pero México y España están al lado. Pues habría Bueno, esa rencilla de igual de esa perspectiva de, hostia, que estos pueden volver en cualquier momento. Marruecos, España. España hubo una época en que fue la potencia dominadora de Marruecos y luego pues pasó a ser mitad protectorado francés, mitad español y luego país independiente. O sea que ahí Sí. tenemos un ejemplo, de un buen ejemplo. Pero bueno, es que si no fuera poco para las relaciones entre Turquía y Grecia, también en el 74 tenemos la invasión de Chipre, que es otro país de la Unión Europea, pero bueno, en este caso fue invadido por Turquía y ahí fue cuando de hecho empieza el cambio de Turquía más a virar hacia esa independencia estratégica, porque lo Bueno, sancionaron un montón por esa invasión. Ya sabéis que en el norte de Chipre vive una minoría étnica que son turcos y bueno, pues ahí ha creado Turquía una especie de estado satélite, ¿no? Chipre del Norte, que solo es sí, reconocido por Turquía, pero sí, genera bastantes tensiones entre lo que es la parte griega, que sería la Chipre que está en la Unión Europea, y esta parte que está separada incluso por fuerzas de la ONU. Y luego, sí, bueno, Turquía y Grecia, ya solo para acabar de mencionar un poquito este repaso histórico, tienen muchísimas disputas en las zonas económicas exclusivas, en el espacio aéreo, en islotes también, soberanía sobre islotes, proyección sobre el mar Egeo, bases militares griegas también, cerquita de Turquía. Entonces, las tensiones son bastante grandes y si no ha habido un conflicto, yo creo que es por la integración de la OTAN y también porque en cierto momento Turquía quiso integrar la Unión Europea y estuvo dispuesta a ceder un poquito más en ese aspecto. bueno, ha habido encontronazos, ¿eh? Y Ha habido escaramuzas. encontronazos, sí, 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 ha Ha habido habido escaramuzas encontronazos. incluso estando los dos en la OTAN, que de hecho, Sí, curiosamente, Estados Unidos se agarró a esto para cuando estuvo amenazando con lo de Groenlandia, cuando la gente le decía, bueno, es que eso sería destruir la OTAN. Y había mucha gente del entorno MAGA de uh-huh. Estados Unidos que decía, no tiene por qué, me puedo enfrentar a Dinamarca por controlar Groenlandia, como Turquía y Se puede Grecia se enfrentar llegaron a a Grecia. enfrentar. O sea, que Sí. lo utilizaron incluso como precedente de enfrentamientos entre Bueno, países. Yo de, tengo la suerte, de Aitor, hecho de tener. en el 74 Turquía ya estaba en la OTAN. No sé si Grecia Sí, estaba, pero Turquía ya estaba. no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, yo tengo la suerte y todo de que tengo un primo hermano que su hija es griega, bueno, medio griega, la madre es griega. Y este primo hermano mío tiene que estar, que se llama como yo, por cierto, tiene que estar a caballo entre Shanzi, que está en Grecia, y España. Entonces, él me ha contado, yo hablando de este tema con él,
a mí me ha dicho mucho de lo que pasa y la intrahistoria que tienen ellos. Lo primero es que Turquía, y tampoco idealicemos aquí, es un país tremendamente agresivo. Me explico. Sí, o sea, en la su doctrina de la gran patria azul es tremendamente, a ellos de verdad activamente les gustaría recuperar el Imperio Otomano y lo están haciendo por la vía doble, tanto del poder duro como del poder blando. Te establecen bases. Esto es lo que veíamos de los griegos, de haberse independizado de ellos y ahora estar viendo esta doctrina de recuperación, entre comillas, del Imperio Otomano. Claro, ellos lo ven como una amenaza Total y absoluta. Total y absoluta. Pero es que luego, además, desde el punto de vista histórico, los griegos se consideran mucho a sí mismos los últimos descendientes del Imperio Bizantino y consideran que el Imperio Otomano destruyó todo lo que era ese Imperio Bizantino. Ellos se consideran a sí mismos. De hecho, hay una cosa muy interesante, no sé, una anécdota. Sí, hay una anécdota muy interesante. Creo que fue en la Primera Guerra Mundial, que llegaron allí a un pueblo y los británicos. Efectivamente, sí. y dijeron, ¿quiénes sois? Los romanois, o sea, se consideraban casi como descendientes de los romanos. Sí, todavía. Eran griegos, eran soldados griegos que llegaron allí y dijeron, y se encontraron unos niños que les dijeron, que le dijeron a los niños, ¿qué hacéis aquí? Y dice, hemos venido a ver a los griegos, decían los niños. Y claro, decían los soldados, pero si vosotros sois griegos, decían, no, somos romanos. O sea, daros cuenta que ellos tienen esa idiosincrasia muy marcada y consideran a los turcos invasores de todo eso, ¿vale? Invasores y destructores de todo eso. Entonces, yo lo que quiero deciros con esto es que después de lo de Armenia, Azerbaiyán, tal... Siria... Claro, los turcos, los griegos tienen a los turcos, están muy asustados con los turcos. Entonces, y no olvidemos también la diferencia poblacional que hay, 88 millones frente a 11. O sea que... Exacto. Lo que pasa es que, a ver, esto es como todo. Es decir, los griegos, ¿qué pasa con los griegos? Los griegos realmente lo que están haciendo aquí es apelar a esa Unión Europea, pero a ese eje de la Unión Europea más de París. O sea, aquí se está produciendo en el seno de la Unión Europea. Yo no lo llamaría un cisma, pero sí que lo llamaría una definición clara de dos bandos dentro de la Unión Europea. Bueno, más de dos, ¿eh? Más de dos. A día de hoy. Bueno, hay más de dos, pero yo diría que los más evidentes es la ruptura del eje París-Berlín. Y esto se ha visto muy claramente con el tema del FCAS. La ruptura del eje París-Berlín, que ha sido, digamos, lo dominante, casi de una manera asfixiante de lo que es el bloque de la Unión Europea. Eso se ha roto un poco con el FCAS. Y digamos que la órbita alemana está más en una línea de pragmatismo puro. De hecho, mientras hacemos todo esto... Han aceptado los Eurofighters. No solamente han levantado la sanción a Turquía. No solamente le han vendido Eurofighter a Turquía, sino que Alemania ha pedido información, igual que nosotros lo hemos hecho con el CAN, ellos lo han hecho del misil ese que han presentado en Zaha, el misil de crucero del ICBM. No sabe el nombre, pero es el ICBM. Después lo entraremos a comentar también. El eso tema Alemania, ¿eh? Eso Alemania. Y luego tenemos ese Berlín, con su pragmatismo habitual, F-35, ahora comprarán el GICAP seguramente. Desde el punto de vista de la perspectiva griega, a ver, ellos no están psicóticos. O sea, no están psicóticos del todo, pero también es verdad que están un poquito psicóticos porque Turquía, aunque todo lo que he dicho sea cierto, Turquía tampoco va a intentar una invasión militar. Pero es que no hace falta eso porque tampoco Turquía está reclamando territorio griego más allá de algunos islotes. Lo que pasa zona es que, económica de agua. Efectivamente, espacio aéreo, y eso también perjudica los intereses griegos. En Chipre también. La cuestión es que, claro, nosotros aquí lo vemos un poquito con Marruecos también. También podrían pensar ellos, ¿estamos psicóticos nosotros? Por ejemplo, no, claro. Bueno, nosotros estamos mucho más que ellos. Nosotros estamos completamente psicóticos. Y Marruecos también tiene la doctrina geopolítica de Gran Marruecos. La cuestión es que, por ejemplo, Estados Unidos recientemente ha hecho un programa estratégico para los próximos 10 años donde se ha hablado del F-35. Estados Unidos lleva apoyando a Marruecos desde incluso antes de que nosotros nos portáramos súper bien y tal, y fuéramos un aliado completamente... Pero, o sea, el F-35 iba a acabar llegando a Marruecos, nos hubiéramos portado bien o mal nosotros. Claro, pero quiero decir, yo puedo entender su postura con Turquía. Ahora bien,
Yo creo que aquí hay que preguntarse dos cosas. ¿Cómo Mm. se ha portado Grecia con España y qué relaciones actualmente tiene España con Grecia? ¿Cómo se ha portado Grecia con España? Eso, Bastante mal, la verdad. Para ser dos países mediterráneos y con una filosofía de vida muy similar, e incluso con un idioma que si tú lo escuchas de lejos suena muy parecido, sí, se ha portado bastante mal. Por ejemplo, cuando sí. España quiso unirse a la Unión Europea, no sabéis la de trabas que puso Grecia. A ver, entiendo, y no fue el único que puso trabas a la entrada de España y Portugal a la Unión Europea, Francia también, y fue por lo mismo, por el sector agrícola, pero aún así Grecia lo puso bastante, bastante complicado. Sí, sí. De hecho, si no llega a ser por los alemanes, probablemente no se hubiera podido. Ahí fue el primer gran cisma París-Berlín, ¿no? Y lo que te estaba diciendo de ese eje, Grecia está completamente metido en la órbita de Francia. O sea, Grecia lo mismo que nosotros en su día, y nuestra armada es una sucursal de la Navy. O sea, nosotros Ujú. nos vendimos nuestra alma por completo a Estados Unidos en todos los aspectos. Y de hecho, a día de hoy esa mentalidad sigue en la Armada. A día de Sigue, hoy, sigue. No sé si habéis todavía. visto el vídeo este de Lethal Crisis, este que sacó ayer de un día en la F-102 y Sí, preguntaba a varios oficiales y todavía sigue mucho por ese, supuesto, por ese supuesto, mamoneo un poco con Estados Unidos por y hay que, supuesto, hay que empezarlo a quitar de la cabeza que por Estados supuesto. Unidos O ya no sea, es el socio que nos va a cubrir la espalda. si a la Armada le dejaran, sería una sucursal de la Navy. Si ellos pudieran, sería una sucursal de la Navy. Pero bueno, a lo que voy es que Grecia tiene esa misma doctrina con Francia. Los Rafale, las FREN, todo, Esto, todo, todo, fíjate todo. lo que comentaba Ruiman, y esto tengo que poner un impasse porque incluso Ruiman nos dijo hoy por el grupo que lo comentásemos, y es Mm. que cuando Francia vendió los misiles Meteor a Turquía, Grecia como que se quejó un poquito más por lo tapadini, o sea, Sí, sin poner tanto el grito en el total, cielo. totalmente. Con los Eurofighters, que Alemania ha autorizado la venta, tampoco han llorado tanto. O sea, es que han llorado mucho con Ujú. esto. Han llorado mucho más. Incluso están hablando de Sí, intervenir en la Unión Europea, como si la Unión Europea tenga algo que decir. ya. Pero Además que le estás aquí, comprando armas a otro claro, o OTAN, sea, otro país OTAN, no estás comprando claro, armas a Rusia. es que yo qué sé, o sea, realmente no pueden decir en la Unión Europea. Quien sí se puede quejar muy fuerte es Francia. Pero ¿qué pasa? Yo creo, y aquí me voy a tirar un pegote, que no sé si será cierto o no, pero bueno, estamos aquí para cuñadear, ya lo sabéis. Yo creo que este movimiento, no sé si tú te acuerdas, Aitor, yo lo comenté, lo mencioné una vez en un vídeo y creo que en un directo tuyo también contigo también lo dije. Yo os hablé hace tiempo de un acuerdo estratégico con Francia, que implicaba muchas cosas. Implicaba el ATP sobre ruedas Caesar, implicaba Sí. colaboración en el submarino, implicaba portaaviones y colaboración a nivel EMALS y a nivel ala embarcada. O sea, era como una colaboración muy grande y estratégica con Francia, que yo la llegué a comentar en el canal. Esto quiero deciros que, aunque yo lo traté como un rumor, esto era completamente cierto. A mí me llegó de primera mano que se estaba hablando. Lo que pasa es, no me ha llegado la razón, pero sí que sé que se ha ido un poco al carajo porque sencillamente Francia no quiere dar lo que España exige en el aspecto de colaboración industrial. Así de sencillo. Y menos ahora, por ejemplo, de cara al EFCAS, ¿cómo justifica Francia que a España sí le deja participar industrialmente, reparto de carga de trabajo, Y Alemania casi como no. igual, y Alemania no? ¿Verdad? Ya. Pero bueno, entonces que, claro, sería un poco difícil de justificar. Pero yo creo que Ya. eso se ha ido cayendo. De hecho, lo primero que se ha caído fue el Caesar, lo siguiente que se cayó fue el submarino, ya vimos la cooperación con TKMS. Pero es que lo del portaaviones creo que Sí. se está cayendo también. Entonces, No, no se puede ir con Francia a ningún lado, esto es pero lo que queda espera, claro, ¿no? eso es lo típico que se dice aquí, ¿no? Ya está, ya me está faltando todavía el comentario con Francia ni heredar. Pero hay una cosa que tenéis que entender. Y es lo que hablaba yo al principio del directo, de ese libro de Sergio Hidalgo, de lo que un avión te puede enseñar, que no tiene nada que ver con la ingeniería aeronáutica. Los franceses, si la cosa se pone muy tensa, pueden llegar, no nos pueden impedir comprar un avión, por supuesto, pero sí que pueden hacer una cosa. Es decir, yo no dejo que tu avión se integre en la nube de combate. Si los franceses consiguen que la nube de combate, porque a los alemanes se la pela, a los alemanes no les importa que su F-35 o su GCAP se integre en la nube de combate europea, que haga Francia. Pero a nosotros sí que nos puede importar, a nosotros sí que nos puede vetar
esa integración del CAN español en eso. Claro, ahí está. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está pasando aquí? Y repito, esto es un pegote que me estoy tirando. Yo creo que en esas conversaciones con Francia, España sacó la carta como palanca de presión de industrial del CAN. Porque eso yo creo que ha sido el plan B de España desde el principio. Y seguramente le diría a Francia, si tú no me vas a dar esa parte, yo tengo que buscarme la vida. Claro. Entonces voy a ir a Turquía y voy a ir al CAN. Pero a cambio, pues Francia le diría, vale, pues entonces yo no te dejo integrar. Ese avión no lo vas a integrar en mi nube de combate. Vale, pues para que la sangre no vaya al río, a cambio, yo con el CAN te voy a solucionar el problema del ejército del aire a largo plazo, ni siquiera al corto, a largo plazo. Es decir, tranche 1, tranche 2 del Eurofighter. Pero yo tengo un problema actual, que son los Harrier de la Armada y que son los F-18. Entonces, yo lo que creo que se ha hecho aquí es, tú me dejas a mí irme al CAN para que yo pueda tener mi retorno industrial que yo quiero, y yo a cambio te compro el Rafale F5M, la variante Marine, te la compro tanto para sustituir a los bizcochos como para, si mi portaaviones está antes que tu EFCAS, que seguramente ocurrirá así, que sea la primera ala embarcada del portaaviones. Y cuando tú hagas la transición, que tú la vas a hacer también en el PAN, al NGF, en 2045 o más adelante, yo me comprometo a comprarte unidades del NGF para mi portaaviones. De esa manera, callan a Francia. Claro, no va a ser, España no va a apostar por un avión de sexta generación nativo, por así decirlo, pero sí por uno de quinta. Sí, por uno o sea, no, o sea, más bien España, digamos que en el Ejército del Aire va a apostar por su solución, en este caso ese CAN español, y en la Armada, pues adopta una solución, una línea logística francesa. Y antes de que la gente me diga, oye, pero Laino, eso significa que vamos a tener como 3 o 4 aviones. No, pues no lo miréis como aviones. Vosotros cuando penséis en esto tenéis que pensar en líneas de suministro, en líneas logísticas. Realmente, si lo piensas fríamente, antes preguntaban por ahí, ¿cuál va a ser la participación de Airbus en el CAN? No sé si os habéis dado cuenta, pero si veis vídeos, ponedlo en YouTube, que TAI de la Turkish Aerospace Industries tiene muchos vídeos, pero cuando tú ves los vídeos donde se están haciendo prototipos del CAN y demás, en todas partes va a haber Airbus. Airbus lleva ya bastante tiempo colaborando con TAI en el CAN. Sí. O sea, que cuando España adoptó el URGE, estaba Airbus ahí metida. O sea, la línea logística... ¿El qué? ¿Qué pasa? F por el F5. F por el F5, totalmente. Por el F5. Cuando llegó el URGE, se abrió una línea logística nueva. Una línea logística que podíamos denominar Airbus TAI. Esa línea logística es la misma que vendría con el CAN. Con el CAN, claro. Claro, sería eso una línea logística. La cuestión es, si vemos que los turcos están preparando este CAN para operar desde portaaviones, sí, ¿por qué no cargarnos una línea logística más, que sería con la francesa, y ya directamente con nuestro CAN? Porque entonces esto que está viendo que además aquí, es lo que quería la Armada, ¿no? Homogenizar, claro, con el Ejército del Aire. Porque entonces esto que estás viendo aquí se convertiría en un problema geopolítico. Porque entonces Grecia sí que iría a llorarle a Francia y Francia lloraría muy fuerte. Y entonces podríamos tener el riesgo de encontrarnos con un avión que no pudiéramos interoperar con nuestros aliados de la Unión Europea porque a Francia no se le plantan los cojones que no vamos a... Y ya te digo que Alemania no va a hacer una nube de combate paralela, seguro. No. Alemania va a sudar de desarrollar. Podemos hacer nosotros la nuestra. Claro, exactamente. Pero entonces ya... no, o sea... claro, digamos que claro, es que ahí lo que le podemos decir a Francia es decir, si tú te quieres cargar la defensa europea por tus intereses particulares, muy bien, adelante, pues vamos, a partir de ahora cada país tendrá su red de defensa y además lo vamos a vender con PsyOps, con nuestros canales, porque aquí en España tenemos la ventaja de que en el aspecto cognitivo estamos canales como tú, Lainos, como yo, como Yago Rodríguez, como Sergio Hidalgo, que esto es algo que no tiene en Francia, ¿eh? Sí, pero por o sea, que se puede hacer presión para decir, sí, pues vais con esas, pues muy bien. Pero entonces, ¿quién va a quedar en la opinión pública europea de que estás saboteando
la integración europea vais a ser vosotros. ¿Tú crees? Es decir, si tú tuvieras que decidir entre dos países sobre cuál de ellos es más democrático, cuál de ellos es más homologable a los valores europeos y occidentales, entre Turquía y Grecia, porque Francia se lo puede llevar esto, claro, Francia se lo puede llevar esto a estás colaborando con un régimen que no es democrático. Pero la cuestión es, España ha vendido, por ejemplo, fragatas a Arabia Saudí. Arabia Saudí y ha habido ciertos desarrollos en materia de defensa y tratos comerciales con Arabia Saudí, con un montón de países, con China incluso está habiendo. Claro, o sea, puestos allá a tratar con dictadores, ¿cuál es la diferencia con Turquía realmente? Y Francia, incluso te diría que a lo mejor entre Turquía y Arabia Saudí, pues a lo mejor hasta barrería un poco más para Turquía, ¿eh? Está ahí la cosa. Pero es que ahí está la otra pregunta, es ¿qué relaciones tiene España ahora con Grecia? Hombre, pues desde luego hay un marco mediterráneo conjunto que eso involucra una serie de factores como la inmigración, la lucha contra la inmigración, contra el terrorismo, incluso contra actividades ilícitas en el mar Mediterráneo. Vale, tenemos ese marco. A nivel comercial, lo mencionaba esta tarde en el grupo de WhatsApp, 3.400 millones de euros en 2024. Vale, está bien, es un buen socio, pero coño, con Turquía estamos hablando de comercio conjunto de cerca de 20.000 millones. Claro. O sea, a nivel comercial, a nivel incluso histórico, reciente, me quedo con Turquía. Donde me da más pena, ojo, donde me da más pena o donde tengo que taparme más la nariz en el acuerdo es con el tema armenio, efectivamente. Ahí me tengo que tapar bastante la nariz. Y fíjate que Armenia no es un país interesante a nivel geopolítico para nada, pero sí que hay un tema humano que desde luego no me gusta nada. Pero y aparte, no es solamente eso, es que Grecia sigue estando dentro de la Unión Europea. O sea, sí. al final, Francia esa batalla del relato nos la ganaría. Es decir, estamos hablando de que... Claro, es que ahí es lo que mencionaba yo al principio. Grecia puede jugar la carta de, hostia, España está en una asociación estratégica con Turquía y Turquía es un país que está perjudicando los intereses de dos países de la Unión Europea, de Chipre y de Grecia. Claro, hostil completo a la Unión Europea. Esa baza es importante, pero claro, ahí es donde a lo mejor tenemos que hacer un ajuste de lenguaje y sobre todo los que nos dedicamos a esto y nosotros somos militares también, ¿eh? Sí, a todos los efectos somos parcialmente militares porque estamos en un dominio de la guerra, que es el campo cognitivo. Entonces, estamos casi haciendo una función militar. Pero en este sentido, igual el lenguaje tenemos que variarlo. Igual no tendríamos que hablar de asociación estratégica con Turquía, sino de colaboración puntual en materia industrial. Claro. Ahí alterando el lenguaje puedes alterar mucho también la percepción de la gente. Pero mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo tampoco veo tan mal una solución de compromiso. Es decir, al final ahí lo que nosotros estamos haciendo es, oye, mira, es que fíjate que realmente estamos consiguiendo un win-win bastante importante, porque si hiciéramos eso, por un lado, contentaríamos a ese eje París que sigue teniendo un peso muy relevante en materia de defensa, porque contentar al eje Berlín en materia de defensa, primero que ya lo estamos haciendo con el submarino, con el TKMS, ya tenemos ahí una asociación estratégica importante con ellos, que les vamos a echar un cable importante en una materia que es mucho más crítica para ellos que la aviación de combate. Segundo, con Berlín también tenemos mucha relación en tema terrestre, Leopard, etcétera, o sea que también ahí estamos cubiertos. Pero con Francia es verdad que nunca hemos llegado. Ahora sería una oportunidad muy buena para la Armada. Pobretica la Armada, porque la Armada en realidad nadie la está escuchando. La Armada lo que hubiera querido otra cosa, totalmente distinta. Pero bueno, podemos aprovechar la Armada para darle a Francia lo que nunca se le ha dado y que de esta forma nos dejen en paz con otras cosas que yo personalmente considero mucho más estratégicas. Y te voy a explicar por qué. Es decir, al final, el CAAM podría llegar a escalar a una cosa mucho más... O sea, nunca nos van a dar la IP, ¿vale? Esto también meterlo en la cabeza. Sí, hombre, tampoco nos va a dar la IP.
Pero si yo aprendo, claro, No, ya pero molaría. sería increíble, pero yo lo dudo mucho. Si Pero nos, si si yo, nos hacen eso, mira, yo me voy contra Francia y contra todos los que haga falta. Francio, ya tú, joder, me cago en la leche, pero eso no va a pasar. Eso no va a Pero lo pasar. que sí que puede pasar es que nosotros aprendamos de esa experiencia y quizá en un futuro, a lo mejor para la séptima generación, que va a ser no tripulada, tengamos suficiente know-how y bagaje tecnológico para plantearnos un proyecto propio. Por primera vez, quizás en mucho De tiempo. séptima generación, pero estamos hablando igual ya para el 2060, Sí, 2070. tú y yo estamos hasta muertos, pero da igual. Pero ojo, hacemos bien también, ¿eh? Porque el planeamiento estratégico a largo plazo es lo que luego claro. te cambia el rumbo del país, ¿eh? Exactamente, es lo que hay que hacer es pensar siempre a largo plazo como hacen los chinos y no quedarse en el cortoplacismo de es que están poniendo aquí fábricas los chinos y están no sé qué, por ejemplo, ese tema, ¿no? No, tío, hay que mirarlo a largo plazo. Y esto de los turcos es un tema de largo plazo. Entonces, si conseguimos que nadie nos toque los cojones, como está pasando ahí con este, perdón por la expresión, como está pasando ahí con esta declaración griega, si conseguimos que nos dejen en paz para desarrollarnos en esa vía, pues va a ser un triunfazo. Que para hacer eso me tengo que sacrificar, un poco entre comillas, y abrir una línea logística con Francia para la Armada, cuando, como dice aquí todo el mundo en el chat, seguramente con los franceses ni heredad. Bien, vale, pues bueno, pero yo pienso que es un sacrificio menor a cambio de lo que podemos conseguir a largo plazo. La cuestión es que ahora yo te planteo, perdón, una pregunta a ti y al chat. Sí. Imagínate que Turquía te dice, mira, yo te vendo el CAN navalizado, incluso lo puedes modificar tú para operar en Katobar, como tú quieras, tal. Y además te doy acceso a los misiles intercontinentales y a la tecnología toda referente a ello para que tú puedas desarrollar incluso misiles hipersónicos, que es lo que hablamos hace un mes y medio con lo de Letiz. O sea, imagínate que te dicen eso. Mira, tú no te vayas con Francia en el tema naval, te lo pongo yo, y además te doy tecnología para que tú desarrolles misiles hipersónicos por tu cuenta. Hombre, ahí ya